Escucha la voz de tu corazón. Escucha la voz. Escucha la voz de tu corazón. Bienvenidas y bienvenidos al programa de Corazón a Corazón, de Cor a Cor, de Judit Mateu para Radio Floresta. De tu corazón. Un programa para dar voz a lo que somos, quiénes somos y cómo somos. 30 minutos para dar testimonio a través de las personas invitadas que es posible pensar, sentir y actuar desde el corazón. Sí, el corazón, lo que nos une, lo que nos hace sentir en unidad y nos conecta con nuestro origen. Hoy tenemos aquí con nosotros, con nosotras, a Marta Justos. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, encantada de estar aquí. Marta es amiga mía, nos conocimos a través de los encuentros organizados por Joe Dispensa y desde entonces mantenemos una amistad de casi 10 años que ha llegado hasta hoy. A Marta le encanta todo este mundo del autoconocimiento, de la meditación, de ir al corazón, de la apertura de conciencia y a la vez trabaja como ejecutiva en el mundo corporativo. En esto nos parecemos mucho, ¿verdad, Marta? Totalmente. Tenemos una energía muy similar. Como sabéis, los que ya me conocéis, yo también estuve simultaneando estos dos mundos, el mundo corporativo y el mundo terapéutico, durante más de 10 años. Hablando con Marta antes del verano, me preguntó que cómo estaba. Y le contesté que estaba desarrollando el programa Perroc, que a lo mejor alguno de vosotras ya habéis oído hablar, un programa grupal de acompañamiento para recordar nuestro origen creador. Y por otro lado, yo la invité a Marta a venir a la radio para que contase su historia vital y profesional, como todos los invitados que pasan por el programa de Corazón a Corazón. Pero entonces ella me retó, porque es así, Marta, ya la vais a conocer, y me dijo: Judit, vendré a la radio, pero me gustaría entrevistarte. Después os contaré por qué. Y así nos cuentas un poquito más detalladamente qué es esto del programa Perroc. Pues me lo he mirado y a mí me cuesta un poco imaginármelo, y seguramente a otras personas que no te conocen también. Y así fue como acepté el reto y como hoy Marta está aquí con todos nosotros. No será ella la persona a quien entrevistaré, sino que ella será la persona que me va a entrevistar a mí. Así es. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, a mí lo que me gustaría es que los oyentes a través de esta entrevista puedan conocerte un poquito más, ese lado terapéutico, de dónde viene Judit y qué ofrece Judit, porque yo como amiga tuya sé que nos ofreces muchos regalos, técnicas, terapias que pueden ayudar a las personas a vivir en más plenitud. Pero antes de entrar en harina, cuéntanos, Judit, un poquito más de ti. Ese background corporativo que nos explicabas ha derivado en un gran conocimiento de varias terapias, varios caminos. Cuéntanos un poquito más. Bien, gracias Marta, vaya reto, ¿eh? Es como que ahora recuerdo la primera vez que me invitaron a un programa de radio en Radio Matadepera con Emma, que me dijo: mira, el programa dura 1 hora, sí, y te voy a hacer 2 preguntas. ¿Quién eres y qué haces? Claro, wow, imagínate, ¿no? Qué difícil para mí, porque yo justo había dejado mi trabajo en el mundo corporativo y todavía no había definido muy bien, ¿no?, este nuevo personaje, ¿no?, de terapeuta, y tampoco tenía mucho conocimiento de quién era como ahora y de todo lo que haría, ¿no? Un poco te tiras al vacío y a ver qué pasa, ¿no? O sea que, bueno, han pasado casi 4 años y claro, pues Judit está en otro lugar, ¿no? Y me encantará explicarlo hoy. La verdad es que en otras entrevistas he contado que todo empieza en una crisis, ¿no? Suele pasar. ¿Nos podrías comentar más o menos en qué década sucedió? ¿20, 30, 40? Bueno, yo creo que he tenido
varias crisis, porque tenemos varias crisis. Siempre hay unas edades de transición que rondan a los 10 años, a los 20, a los 30. Sí, yo que hago tratamientos energéticos, nuestro cuerpo energético cambia en estas décadas. Puede ser que sea de los 12 a los 11, o de los 19 a los 23, o de los 28 al 31, pero bueno, que rondando las fechas de las décadas, solemos tener crisis. Sí, son como llamadas de nuestro corazón de que nos alineemos con nuestro corazón. Qué bonito. Pero como habitualmente no lo hacemos, porque estamos muy condicionados por nuestra historia, por nuestro entorno, y bueno, esto es lo que cuento en mi libro, ¿no? Que entonces dejamos de ser nosotros mismos para agradar, para adaptarnos, y nuestro corazón pues nos va llamando cada 10 años, va llamando a la puerta, ¿vale? Si le haces caso a los 20 y realmente, por ejemplo, estudias algo que realmente te apasiona, que es tu misión de vida, que es tu propósito, que es, pues bueno, pues tu corazón ya no llama más. Pero si no le haces caso a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, como me ocurrió a mí, pues entonces, claro, cada vez se acumula más y llama más fuerte, y el impacto, a mi entender, seguramente es más agresivo, ¿no? Menos orgánico en este sentido. Pero mejor, a mí me ocurrió a los 38, o sea que estaba en pleno época de transición, ¿no? Y recuerdo después, cuando ya tenía este conocimiento, dije, bueno, a ver, Judy, ¿qué pasó a los 30? Y efectivamente pasaron cosas. ¿Y qué pasó a los 20? Y efectivamente pasaron cosas. Y pasaron cosas a nivel de entorno, a nivel anímico, pero pasaron cosas a nivel sintomático, a nivel de síntoma en el cuerpo. Es decir, tu cuerpo ya te hablaba. Exacto, y yo no sabía, porque es una de las cosas que cuento en mi libro, que yo me fui a Tours durante 15 días a hacer un intercambio para aprender francés, y tuve la suerte de ir a una familia que el padre era médico, y hacía medicina china, ¿vale? Se había especializado en medicina china porque su mujer había tenido un problema, que tuvo que aprender cosas alternativas para que ella mejorara en su salud, ¿no? Entonces yo por aquel entonces ya me dolían las rodillas y me dijo, mira, si quieres ven a mi consulta y yo te ayudo un poquito, ¿no? Con este dolor. Y yo, bueno, pues me fui a la consulta, claro, todo así, ¿no? Yo tenía 20 años, no sabía nada esto de acupuntura y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando volví a casa, su esposa me dijo, ¿qué, Judith? Dice, ¿cómo está tu corazón? Y yo, wow. Digo, fíjate. Pero si he ido por las rodillas. Yo digo, pero si a mí me duelen las rodillas, no el corazón. Dice, no. Dice, a ti te duele el corazón y está todo vinculado. Y aquí se terminó la conversación. No fue a más. Yo estaba un poco avergonzada, tú ya sabes, ¿no? Esta edad muy joven, y tal, sí. muy joven. Pero mi cerebro lo dejó allí como en un apartado. Y lo explico en el libro, y supongo que aquello sembró una semilla en mí. Porque a los 30, claro, efectivamente, como yo a los 20 no hice caso a este síntoma, porque después de estos 15 días, pues yo ya nunca más relacioné esta dolencia de mis rodillas con algo emocional o anímico, o algo de falta de alineación, ¿no? Con lo que yo realmente quería hacer en la vida. Justo a los 20 estaba yo estudiando, ¿no? En la universidad, pero seguramente no lo que hubiera deseado estudiar. Entonces a los 30 volvió el mismo síntoma. El mismo síntoma exactamente. El mismo síntoma exactamente, con una diferencia que no era tan joven y quería quedarme embarazada. Entonces cuando tú piensas quedarte embarazada y te duelen las rodillas, tú no puedes aumentar 12 o 15 kilos, porque entonces ya sí que no andas. Bueno, me he olvidado de explicar que a los 20 lo que yo hacía es que no podía andar. Es decir, yo iba de la residencia al metro, del metro a la facultad, me sentaba de la facultad al metro, del metro a casa, y no hacía nada más. No podía moverme más. Mis rodillas, mis piernas no daban para más. Y esto me volvió a ocurrir a los 30. Pero claro, esto sí que me creó una angustia, porque digo, wow, yo me quiero quedar embarazada. Yo no puedo meter 15 kilos a mi cuerpo, porque entonces mis rodillas ya seguro que no aguantan.
Yo creo que esto no lo había contado nunca en una entrevista. Siempre hay primicias. Pero entonces sí que hice un poquito más de caso y allí sí que fui a una persona, a una amiga, Kika, que me hizo unos masajes relacionados con el masaje de fascias. Todo sí, el tema. Muy en boga hoy en y día. las sí. fascias son ¿no? este tejido tan profundo, ¿no? que sostiene todo nuestro cuerpo. Hace como de amortiguador, ¿no? Une, ¿no? Hay fin, no hay inicio ni fin en las fascias. Entonces une los músculos, une los órganos, como para, ¿no? para que estén protegidos, como un amortiguador, ¿no? Porque si saltamos, pues no le pase nada a nuestros órganos o a nuestros músculos y a la vez pues es esto, ¿no? Son muy, muy profundos y ella me hacía un masaje de estos cuando yo no tenía ningún conocimiento de todo esto, pero como me iba bien yo continuaba hasta que mejoró mi caminar, mi dolor en las rodillas, me quedé embarazada hasta los 38, que volví a tener otra crisis, ¿no? Y aquí pues se impactó más, ya fue cuando yo me separé y aquí yo ya pensé, bueno, Judith, a ver, no todo es culpa del entorno, no todo es culpa de... Aquí hiciste tu primer clic. Sí, aquí hice mi primer clic profundo de mirar hacia adentro, de autoconocerme, de decir, bueno, Judith, a ver, ¿qué parte tienes tú de responsabilidad en lo que te está pasando? ¿Qué estás haciendo tú para crearte esta realidad? Y allí vi que nosotros, ¿no? nos podemos crear realmente la realidad. Por esto yo menciono el programa como un programa PERROC, ¿no? Para recordar realmente este poder creador que tenemos de nuestra realidad, ¿no? Y aquí la ley causa-efecto aplica más casi que la ley del karma, diría yo, ¿no? Es decir, lo que haces hoy afecta mañana, lo que haces ahora afecta al minuto, al cabo de 5 minutos, ¿no? Y así nos vamos creando nuestra realidad, aunque parezca que no, pero sí, ¿no? Esto lo enlazo con el tema de la manifestación, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Manifestar, pero claro, nosotros somos manifestadores desde que nacemos. Lo que pasa es que no sabemos que manifestamos y además manifestamos desde un lugar muy condicionados por estas heridas del humano, que digo yo, ¿no? O sea que aquí fue cuando yo... ¿Y qué herramientas de este camino tú hiciste este clic? A partir de ahí te das cuenta que tienes que mirar para adentro, pero claro, está muy bien identificar el problema. Lo que sucede es que lo que queremos es resolverlo. Exacto. Entonces, en este camino de indagación y luego posterior resolución, ¿qué herramientas son las que tú dijiste, wow, esto es oro? Pues mira, yo como seguramente mucha gente empecé haciendo terapia con una psicóloga que me ayudó mucho durante 4 o 5 meses. Organicé, ¿no? mi mente, la estructuré, entendí cosas, me validó muchas cosas. Entonces, a mí me funcionó. Pero llegó un momento en que yo no recordaba muchas cosas que me preguntaba o sentía vergüenza de explicarle algunas intimidades. Entonces yo me pregunté, bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cómo sigo yo mi terapia? Porque si tengo vergüenza y no confío en ella o no me acuerdo, ¿por dónde tiro? Y esto me ocurrió paralelamente a una experiencia vital que tuve, donde aprendí que había sido, o me di cuenta que había sido feliz, porque había recordado muchos momentos buenos de mi vida, pero que había sido feliz también porque había olvidado muchos momentos malos de mi vida. Y esto es muy inteligente. Nuestra mente nos ayuda a ser feliz y a sobrevivir, olvidando lo malo y recordando lo bueno. Y esto es muy inteligente de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro y de nuestra raza, ¿no? Del ser humano. Pero esto no es la verdad. Claro, ahí tenemos los ejemplos de los supervivientes de campos de concentración que han escrito libros fascinantes acerca de este mecanismo inherente al ser humano, ¿no? De cómo intentar navegar ese dolor a través de, básicamente, olvidarnos de lo que sucedió. Exacto. Entonces, cuando me di cuenta de esto, pensé, wow, qué potente, ¿no? Digo, pues, ¿y la verdad dónde está? Por suerte,
Y ya por aquel entonces yo ya conocía el trabajo de conciencia corporal. Y ya iba semanalmente como quien va a yoga, ¿no? Yo ya iba, pero un día a la semana a hacer mi Kit Kat, a relajarme, a desestresarme, porque ya trabajaba en el mundo corporativo, ya tenía dolores de cervicales. Entonces, claro, supongo que todo junto, ¿vale?, me hizo el clic de decir, bueno, Judith, ¿y si a lo mejor el cuerpo te da más pistas, ¿no? Qué bien. Y entonces, sincronicidades de la vida, me fui a hacer un seminario para aprender a meditar en un monasterio budista y allí me encontré con un libro de Marie-Lise Labonté, Liberar las corazas, y me resonó porque ya me habían hablado de Marie-Lise Labonté. Entonces pensé, si me lo encuentro aquí el libro, es que a lo mejor tengo que seguir por este camino. Y así fue como me apunté a su formación del método de liberación de corazas en el año 2010, que duró 2 años. Y allí fue cuando yo hice mi proceso personal primero, de pasar por el redil, que digo yo, por el cuerpo. Y esto fue el inicio, porque al cabo de 15 o 20 años, pues todavía estoy aprendiendo, ¿no? El cuerpo todavía me está dando pistas. Pero fue un inicio de realmente ir al cuerpo, ir a escuchar lo que el cuerpo tenía para contarme. Todo lo que yo había guardado en mi trastero, que digo yo en mi libro, ¿no?, en el inconsciente, y uno se pregunta, ¿y cómo vas al cuerpo para ir al inconsciente? Exacto. Me suena un poco complicada la ruta, no la puedo visualizar. Pues te la voy a contar. Como cuento en mi libro, tenemos varias partes de nuestro cerebro. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, el neocórtex, el cuerpo calloso, que es menos conocido, pero muy importante. Entonces, depende de dónde almacenamos la información, la tenemos más o menos consciente. El neocórtex es la información racional, consciente, la que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a discernir, a crear, ¿no? Pero hay información que se almacena en el cerebro reptiliano y límbico, y esta información es justamente la que no queremos conocer. ¿Por qué? Porque el cerebro límbico es el cerebro que regula la supervivencia. Y el cerebro emocional es quien gestiona las emociones. No quiere decir que cada parte del cerebro funciona independientemente, sino que todos funcionan porque las conexiones neuronales son ¿no?, todas, ¿no? Forman parte del uno. Sí, funcionan conjuntamente, ¿no? Sí. Pero sí que si yo tengo una emoción de tristeza y yo no puedo llorar, sí, y esto se almacena en el cerebro límbico, y yo no lo recuerdo, porque si lo recuerdo me va a doler, pues en el cerebro subcortical, que decimos, es donde, a mi entender, se almacena la información inconsciente, la que no queremos recordar. Pero no queremos recordar porque nos hemos desconectado de esta parte. Entonces, si la mente emerge del cerebro, porque esto es una hipótesis que avala la mayoría de los neurocientíficos, aunque también hay neurocientíficos que avalan la teoría de que la mente no solamente emerge del cerebro, lo apunto, pero si avalamos la teoría o la hipótesis de que la mente emerge del cerebro y el cerebro está en el cuerpo, la mente inconsciente está en el cuerpo. Entonces el cuerpo nos da toda la información que nosotros hemos guardado en nuestro inconsciente. Es la puerta de entrada. Las emociones es la puerta de entrada a todo este portal y que nos va a dar la información de quiénes somos. Porque nosotros no solamente somos lo que recordamos desde el neocórtex, desde nuestra mente consciente. Nosotros somos también la rabia, la tristeza, la frustración, la vergüenza, todo esto que hemos guardado en el inconsciente que no queremos ver ni recordar. Por lo tanto, me estás diciendo que si yo tengo un disgusto, empiezo a llorar y siento una opresión en el pecho, va todo ligado. Claro, esto va ligado, ¿por qué? Porque tenemos la amígdala, que es esta parte del cerebro límbico, que tiene una función, y es conectar todas las experiencias
relacionadas con una emoción. Ujú. Entonces, si a mí se me activa la tristeza, mi cerebro va a activar de nuevo todas las experiencias relacionadas con la tristeza, Wow. que nosotros tenemos almacenadas en el inconsciente, por lo tanto no recordamos. Entonces, a ti te deja la pareja hoy Ujú. y esto te pone triste. Ujú. Pero la amígdala conecta otras experiencias de abandono. Puede ser un abandono porque te han dado una adopción, un abandono porque has perdido a tu madre de pequeñita, un abandono porque ya perdiste a otro novio, o perdiste a un hermano, o porque perdiste un gemelo en la barriga de tu mamá. Es Ujú. decir, la amígdala lo que hace es conectar todas las experiencias de abandono en el presente. Y tú piensas que todo esto, toda esta tristeza es porque te ha dejado tu pareja. Y no es así. Un 10% de la tristeza que sientes hoy es porque te ha dejado tu pareja, pero un 90% es por todo el malestar que tú has guardado en tu inconsciente y que no has sanado. Por tanto, si por lo que sea yo decido hacer un trabajo terapéutico contigo y consigo sanar, explorar estas áreas que no recuerdo y sanarlas, entiendo que luego mi vida va a surgir de un lugar mucho más ligero, que no me van a afectar de manera tan dramática, pues los momentos menos agradables, ¿no? Que tenemos todos. Exacto. Continuando con el mismo ejemplo, si te deja tu pareja, Uh-huh. vas a estar triste un 10% de lo que estabas antes. Entonces, además, como ya habrás hecho un proceso de autoconocimiento, sabrás cómo abrazar esta tristeza, cómo ir al cuerpo, cómo ir al corazón, y desde allí, desde el amor incondicional, desde la compasión, desde la bondad hacia ti misma, puedes abrazar esta tristeza, y esta tristeza no se siente sola, Uh-huh. se puede transformar, Uh-huh. integrar como algo propio, como algo normal. Uh-huh. No tenemos que reprimirla. No tenemos que tener vergüenza de estar tristes, o no tenemos que sentir rabia, o enfadarnos porque ahora estoy triste. Uh-huh. En la medida en que nosotros acogemos todo lo que va surgiendo, que al final somos nosotros mismos, pues esto nos genera más paz. Y dentro de tu práctica terapéutica, conozco que tienes varias herramientas a tu alcance, no solamente el método de liberación de corazas, para ayudar a las personas que vienen a pedirte ayuda a superar estos momentos. ¿Qué herramientas, más que nada para que nuestros oyentes sepan un poquito más de esa sabiduría que llevas en ti, no solamente de un método, sino es que tienes un abanico y eso te permite aplicar pues la combinación más adecuada dependiendo de la casuística que se te presente? Pues así es, Marta. A veces me es difícil hasta contar todo lo que hago porque Uh-huh. he hecho tantas cosas, he probado tantas cosas. Digo, yo debía estar tan traumatizada o tan desconectada de mi cuerpo que, bueno, por suerte, porque así sobreviví. Y ahora estoy donde estoy gracias a esto también, ¿no? Yo siempre digo que debemos honrar estas protecciones, estas corazas, porque en su momento nos hicieron mucho bien. Uh-huh. También estas emociones, la vergüenza, la rabia, también nos ayudaron a sobrevivir, a protegernos de lo más preuado que tenemos, que es nuestro ser. Porque si yo comparto mi ser y no es bienvenido, sino que es humillado, es bueno tener vergüenza. Claro. Porque así no lo comparto Uh-huh. y no lo humillan. Es decir, que todas estas cosas que a mí me ocurrieron para bien, para sobrevivir. Para bien, pero para sobrevivir. Pero de adulto, como dices tú, nos condicionan. Uh-huh. Porque claro, si yo estoy triste y mi amígdala me relaciona todo mi pasado, claro, el malestar se acumula. Y se dramatiza, quizá, Bueno. ¿no? Ese es el típico caso de ese compañero o compañera de trabajo que le sucede algo pequeño, un pequeño disconfort en la oficina, podemos poner, y ves que reacciona de manera exagerada. Exacto. Ahora entiendo, esa persona no está reaccionando desde ese presente, sino desde un cúmulo de experiencias que su cerebro límbico ha almacenado para protegerle, sobre todo lo que tú dices, ese ser tan valioso. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y entonces para mí el método de liberación de corazas y ir al cuerpo fue el inicio para redescubrir mi verdad.
decir, bueno, realmente Judith, ¿quién es? ¿Qué le ocurrió? ¿No? ¿A qué responde la vergüenza? ¿A qué responde la rabia? ¿A qué responde la tristeza? ¿No? ¿A qué responde el miedo? Todo esto que no queremos escuchar. Entonces, poco a poco me fui pues adentrando en este mundo y empecé a hacer otras formaciones en energética. Esto me dio un conocimiento no solamente del cuerpo físico, sino del cuerpo energético. Porque el cuerpo físico es el cuerpo de esta dimensión humana, ¿no? Este humano, este ser que se encarna en un cuerpo para vivir la experiencia en la Tierra. Esto necesitamos el cuerpo humano. Pero el ser es más que este cuerpo. Y el ser está vinculado a un cuerpo energético, invisible, más sutil, más elevado, de una vibración más elevada. Entonces, tener el conocimiento de todos estos cuerpos sutiles, de los chakras, de los nadis, y de otras configuraciones hasta llegar al Merkaba, esto te ayuda realmente a redescubrir tu ser. Porque tu ser es este cuerpo energético, es más que el cuerpo físico. Fíjate que a los 20 años ya te llegó la señal a través de ese médico que practicaba medicina china de la importancia de este cuerpo energético, ¿no? Los meridianos energéticos que, son milenarios ese conocimiento. Y fíjate que años después volviste a él. Sí, y yo también cuento en mi libro que realmente la medicina debería tratar los dos cuerpos. Es decir, hoy en día la medicina ha avanzado mucho en los conocimientos del cuerpo físico, ¿no? Se sanan muchos cánceres, se hacen trasplantes de órganos, es decir, se hacen virguerías, ¿no? A nivel médico y físico, pero a mi entender se debería acompañar de todo el conocimiento energético, que ya se hace en algunos hospitales. Esto ya es una práctica habitual en Irlanda, en hospitales de Irlanda y de Inglaterra. Aquí también se ha hecho en un hospital cerquita de aquí, pero no es una práctica habitual de que a la sala de quirófano entre el médico para encargarse del cuerpo físico y entre un sanador para encargarse de los cuerpos sutiles, de los chakras, del alma o de otras dimensiones del ser. Digamos que ese enfoque más integrativo sería lo que nos falta hoy en día para poder ofrecer una medicina, pues eso, más holística, ¿no? Que nos ayude en todos los niveles. Es que nos ayudaría a nivel de resolución, a nivel preventivo, y a nivel postoperatorio o antes de la operación. Yo tengo muchas pacientes que vienen a tratarse energéticamente antes de entrar a una operación, porque entran de otra manera, ¿no? Es decir, todas las dimensiones saben que van a entrar a una operación, no solamente el cuerpo físico. Entonces hay como un trabajo en conjunto, que digo yo, ¿no? No solamente ir allí de manera inconsciente a que el médico me cure, sino que ya la persona desde su ser también ya está trabajando a otro nivel para que esta operación funcione mejor. Sobre todo para que el inconsciente, es decir, todos estos condicionamientos que seguramente nos han creado la enfermedad, colaboren para la sanación. Muy interesante además observar pues eso, ¿no? Que tú empezaste tu camino por el físico, este método de liberación de corazas, luego te vas a lo energético, y ahí como que ya te vas dando cuenta de la necesidad de integrar todos los aspectos del ser humano en este camino de sanación. Sí, es justamente este camino que yo propongo en el programa Perroc. El viaje del humano al ser, es decir, primero bajar al cuerpo. Que son como las 3 fases que también tengo en el primer año, ¿no? Es decir, la alquimia corporal, la transformación del cuerpo. Es decir, yo ahora pienso que el cuerpo no es un buen lugar donde estar porque en el cuerpo siento dolor. Entonces, si yo siento dolor, no voy a ir al cuerpo. Y por esto estamos desconectados del cuerpo. Es decir, la primera transformación que yo debo hacer para sanar es pensar y realmente experimentar en el cuerpo que el cuerpo es un buen lugar donde estar. Y una pregunta, Judith, porque si yo estoy ahora en casa, te estoy escuchando y sinceramente lo que decía Perroc, ¿no? Perroc suena como así como muy tecnológico, como muy moderno, pero a mí me gustaría que los oyentes pudieran saber
a qué tipo de persona o qué tipo de individuos podían sumarse a este programa y beneficiarse de algo que me estás contando que requiere cierto compromiso, que no es una sesión, sino que me estás contando que es un año. Entonces, ¿dónde estoy yo para poder beneficiarme de esto y cómo terminaría este camino después de PERROC, ¿no? Sí, como dices, el programa PERROC es un programa de acompañamiento que dura 9 meses, más un retiro final de 5 días. Y durante estos 9 meses vamos a tener 2 encuentros por mes, un viernes por la tarde y un sábado. Viernes de 6 a 9 de la tarde y sábado de 12 a 7. Un poco para poder compaginar también la vida laboral, también horarios si se apuntan personas de Latinoamérica, de otras franjas horarias del mundo. Y después se añade un acompañamiento individual con 2 sesiones individuales al mes conmigo. Es decir, puedo aprender la técnica en sí misma y además puedo aplicármela a mí con un seguimiento personalizado. Exacto, porque en realidad no es una formación, yo digo, no es un método, no es una técnica, sino lo que yo voy a dar son conocimientos, voy a compartir todo lo que yo sé de manera muy generosa, todo lo que yo he aprendido estos últimos 20 años. Esto más o menos lo haremos el viernes como algo más cognitivo, porque necesitamos también calmar nuestro hemisferio izquierdo y entender realmente lo que estamos haciendo. Pero después no solamente necesitamos entender desde la mente, sino que necesitamos comprender desde el corazón y experimentarlo en la propia carne. Y esto es lo que haremos a través de dinámicas de conciencia corporal, dinámicas de respiración, dinámicas de visualización, dinámicas de diálogo con el inconsciente, dinámicas de reprogramación, dinámicas de activación celular, dinámicas de, todo que ayude a realmente experimentar desde el cuerpo y a través del cuerpo lo que yo vaya contando, ¿no? Y esto que me comentas suena la verdad que muy bien, muy apetecible, pero claro, si somos personas que ya tenemos un estrés de lunes a viernes, tanto a nivel personal como profesional, me gustaría saber en qué se basa el trabajo, porque claro, si tengo que luego ponerme a estudiar, ¿sabes? Hay programas que te exigen mucho luego. ¿Cómo has diseñado PERROC en ese sentido? Bueno, pues has hecho una buena pregunta aquí, porque para mí no venimos a aprender, venimos a recordar, porque ya lo sabemos todo. Nuestro cuerpo sabe todo. Fíjate. Entonces, no se trata de aprender ni de estudiar, sino se trata de experimentarlo en el cuerpo y realmente anclarlo e integrarlo en el cuerpo. Y lo que no integras durante el fin de semana es que no es necesario para ti. Seguramente no es importante para ti en este momento, pero una cosa es cierta, y es que tu cuerpo sí que lo recibe, porque tu cuerpo lo vive. Lo que pasa es que tú no puedes procesarlo desde tu mente consciente limitada del humano que lo quiere entender todo. Entonces, lo que vamos a vivir estos 9 meses, no necesariamente tienes que entenderlo durante estos 9 meses, pero te aseguro que tu cuerpo lo va a vivir y se va a almacenar en algún lugar de tu cuerpo y se van a recalibrar todas tus células. Y cuando tú estés preparada para asumir esta información, para integrarla realmente en tu día a día, entonces es cuando la vas a decodificar tú misma. Y esto también voy a enseñarlo, cómo decodificar información que ya está almacenada en nuestro cuerpo. De la misma manera que recordamos traumas, también podemos recordar la luz y toda la información y todos nuestros dones que ya venimos de serie. Y esto es lo que te va a ayudar el programa PERROC. Yo te voy a dar la información, tu cuerpo se va a nutrir de esta información, sea a nivel más racional por cosas que yo voy a contar, sea a nivel más inconsciente o sea a nivel más celular por visualizaciones que vamos a hacer, por activaciones que voy a guiar, por sesiones corporales que vamos a hacer, porque vamos a relajar pues todo el sistema nervioso autónomo, ¿no? Vamos a aplicar la teoría polivagal en carne y hueso. Entonces todo esto tu cuerpo lo va a vivir. Y cuando
cuando crea tu cuerpo que ya está preparado, entonces es cuando la persona lo decodifica a través del arte, de la creación, de la escritura, de lo que sea, ¿no? Aunque sea haciendo pasteles, si esto es lo que has venido a hacer, ¿no? Entonces todo llega. Y esto es muy orgánico porque no vamos a forzar nada, no vamos a forzar técnicas de respiración o técnicas de movimiento corporal. Uh-huh. Todo es muy ecológico y cada persona la va a vivir en el ritmo que esté cada persona. Y todo será pasado por el cuerpo. Y esto que me comentas, cada persona podrá ir a su ritmo. Claro, ahí se me plantea la pregunta. Por ejemplo, quizá yo no recuerde ningún trauma infantil, nada, digamos, que yo sepa que me ha marcado, pero sí puedo vivir desde una cierta insatisfacción o desidia. Entonces, claro, si no sé muy bien, ¿Perrock es para mí o mejor me busco un terapeuta para mí individual? ¿Qué recomiendas? Perrock, digamos que es para todo el mundo que quiera reconectarse consigo misma, consigo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos desde el humano, desde el personaje. Sí. Vivimos desconectados de nuestro cuerpo. El por qué vivimos desconectados y qué función hizo la desconexión, todo esto lo cuento en mi libro y no lo voy a explicar ahora. Pero esta desconexión de nuestro cuerpo nos genera una desconexión con nosotros mismos. Porque cuando yo me desconecto de mi cuerpo, cuando soy pequeñita, me desconecto porque no quiero sentir la tristeza. Uh-huh. Entonces, si la tristeza la siento en el cuerpo, me desconecto de mi cuerpo. Uh-huh. Y esto es inteligente. Pero yo me desconecto no solamente del dolor, me desconecto del cuerpo y el cuerpo lo tiene todo. Tiene mi luz, claro, tiene mi amor, tiene mi esencia. Entonces yo me desconecto de mi bondad, de mi compasión, de mi amor, de mi corazón. Yo me desconecto de todo. Y esto genera malestar. Porque yo no soy amorosa conmigo misma, yo no soy compasiva conmigo misma, porque yo estoy desconectada de esto. Claro, vivimos desde un lugar no auténtico, digamos, no leal a nuestra esencia. Exacto. Y entonces yo primero me tengo que conectar, que es lo que vamos a hacer los 3 primeros módulos. Esta transformación corporal para sentir o decirle a este inconsciente que nos ha ayudado a sobrevivir con la desconexión de que yo ahora me quiero volver a conectar y que el cuerpo es un buen lugar donde estar. Entonces, cuando yo tengo experiencias corporales de bienestar, esto llega al cerebro. Y el inconsciente que se pensaba que el cuerpo era un lugar hostil, empieza a tener conexiones neuronales que le va llegando la información de que el cuerpo es un buen lugar donde estar. Primero es básico. Y después, cuando ya estamos en el cuerpo, porque ya hemos integrado que el cuerpo es un buen lugar donde estar, podemos ir a escuchar estas emociones que en su momento fueron dolorosas y transformarlas también. Y aquí entra el segundo módulo de 3 meses más para hacer esta transformación emocional, esta alquimia emocional, para que yo realmente pueda transformar la tristeza, la vergüenza, la rabia y pueda integrarlas en mí, reconocerlo bien, su función en su momento, y poder llegar a mi corazón, porque si yo ya no huyo de la tristeza, si yo no huyo de la rabia, si yo no huyo del miedo y me quedo en el corazón para sentir todo esto, también voy a sentir el amor, la bondad y la compasión, porque están allí, están en el corazón. Wow. Pero si yo huyo de la tristeza, yo huyo de la rabia, yo huyo del miedo, también huyo del amor, de la compasión y de la bondad. Entonces, cuando yo me quedo en el cuerpo, primeros 3 módulos, y después transformo estas emociones, siguientes 3 módulos, yo ya estoy instalada en mi cuerpo y en mi corazón. Y allí es cuando yo accedo, porque el corazón es un portal, accedo a mi ser. Entonces es cuando yo puedo transformar toda mi mentalidad. Porque como yo ya he sanado y ya soy merecedora, me siento valorada porque me valoro yo, me siento merecedora, yo me amo a mí misma, todas las creencias limitantes relacionadas con el dolor se transforman también. Y estos son los últimos 3 módulos, hacer esta transformación, esta alquimia mental. Qué bien. Entonces, si yo transformo mi mente, la mente del humano limitada, en una mente ilimitada, entonces yo aquí ya puedo ser
un ser humano ilimitado y me puedo crear estas posibilidades que me da el universo, que son infinitas, yo me creo la mía. Entonces, yo aquí recuerdo mi capacidad, mi poder, mi origen creador, pero tengo que pasar por la alquimia mental, emocional y corporal, porque si no, no se da la alquimia vital, que digo yo. No podemos transformar nuestra vida si no transformamos nuestra mente. No podemos transformar nuestra mente si no transformamos nuestro dolor emocional. Y no podemos transformar nuestro dolor emocional si no transformamos nuestra percepción del cuerpo como un buen lugar donde habitar. Wow, Judith, me acabas de abrir, o nos acabas de abrir las puertas a una oportunidad, digamos, de sanación única, porque es lo que decíamos al principio, es más integrativa que lo que estamos acostumbrados, el típico curso que yo lo he hecho, de meditación, de respiración, que van, incluso dentro del mundo holístico o de conciencia, van sectorizándonos como seres, no nos integran desde este lugar que tú explicas, el programa Perrock nos va a permitir. Oye, si quiero saber más, ¿qué hago? ¿Dónde puedo chequearlo? Pues mira, está toda la información en mi web, judithmateu.com. Allí hay todo un apartado para el programa Perrock y te puedes inscribir también para agendar una entrevista conmigo y también podemos ver juntas, pues, o juntos, si realmente el programa es para ti. El programa es para ti seguro, pero no siempre a lo mejor es el momento adecuado, ¿no? Claro. Por cuestiones varias. Entonces es valorarlo, pues, conmigo y pedir más información, cosas que no hayan quedado claras. Es una entrevista de 45 minutos, gratuita, como para tener este primer contacto y después ya pasar a la inscripción si realmente es un llamado a inscribirte y a vivir esta experiencia, ¿no? Que se va a culminar con un retiro. ¿Por qué? Porque una vez hemos hecho este viaje del humano al ser, claro, no queremos quedarnos en el ser, porque entonces nos quedamos colgados, ¿no? En esta espiritualidad no encarnada. Lo importante para mí es hacer el viaje del humano al ser, pero entonces bajar el ser otra vez aquí, claro. Otra vez a la tierra, ¿no? Encarnar lo que realmente somos. Que en el día a día puedas vivir desde esa plenitud que todos anhelamos, que a veces no sabes por qué sientes ese disconfort, ¿no? O esa... ahora en septiembre es muy común cuando la gente regresa de vacaciones, que al menos aquí en el hemisferio norte, que se sienten como, wow, ahora tengo que volver a esa cotidianeidad que me apaga esa luz que yo parecía tener en verano. Entonces, por lo que me explicas, la intención es poder vivir siempre desde ahí. Exacto, que es lo que no hicimos de pequeños. De pequeños apagamos nuestra luz. Mira, ahora que dices esto, me voy a permitir avanzar una primicia. Claro que sí. De que seguramente en pocas semanas, me atrevo a decir, voy a publicar un cuento para todos los públicos, que justamente va de no apagar nuestra luz. Qué importante. Y qué inspirador, a su vez, poder ver nuestra luz y la luz de aquellos que nos rodean, que muchas veces nos las perdemos, ¿no? Tanto la nuestra como la de los demás. Exacto, esto es la bondad de lo que decíamos al principio, ¿no? Una vez hacemos este viaje y realmente podemos instalarnos en el cuerpo para instalarnos en este amor incondicional, en esta bondad, en esta compasión, esto primero lo aplicamos con nosotras mismas, con nosotros mismos, pero lo podemos aplicar con los demás. No podemos ser compasivos con los demás si no somos compasivos con nosotros mismos. No podemos ser bondadosos o no podemos tener esta aceptación total del otro si no nos aceptamos totalmente nosotros. Y no nos aceptamos totalmente nosotros porque la mitad de nosotros lo guardamos en el trastero, claro, en esta mente inconsciente que no queremos recordar. Claro, vivimos desde un cierto desconocimiento de algunas partes de nosotros mismos, sí. Y bueno, Judith, yo como veo que van pasando los minutos y me gustaría que nuestros oyentes se pudieran llevar un último regalo, aparte de las primicias que nos has dado y esa información tan valiosa. Si yo vivo en un día a día, lo que te digo, es septiembre, estoy agobiada, sí, me suena muy, muy bien Perrock, pero no empieza ya. ¿Qué herramienta tengo aquí y ahora para abrir un poquito esa puerta
hacia mi ser? Pues mira, yo siempre digo que la base es la respiración. Ujú. Porque la respiración es lo que nos ancla en el presente. Y en el presente es cuando nos sentimos la tristeza, a lo mejor de cosas pasadas que nos han pasado, y tampoco sentimos la ansiedad de cosas futuras, ¿no? O el miedo que haré yo mañana o la semana que viene. Entonces, si la respiración nos trae al presente, nos trae al cuerpo, nos trae a un punto cero donde allí no ocurre nada, en teoría, ¿no? Sí. Entonces, mantenernos aquí a veces cuesta, yo lo digo, ¿no? Yo al principio de meditar no podía estar aquí más de 5 minutos y me dolía todo el cuerpo y se me dormían las piernas, ¿no? Suele pasar, sí. Pero esto es una práctica. Ujú. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo a que respirar y nos mantiene aquí en el presente, y esto es muy fácil y muy barato. Esto nos permite escuchar qué está pasando en mi cuerpo ahora. Porque yo siempre explico, yo a las 10 de la noche me sentía tan cansada que pensaba, uy, qué cansada que estoy. Pero seguramente ya estaba cansada a las 3. Claro. Lo que pasa que como estaba desconectada de mi cuerpo, no sabía que estaba cansada, entonces vas tirando hasta que a las 10 ya no puedes más. Y esto te afecta en la relación después con la pareja, si tienes pareja, o con los hijos, si tienes hijos. Es decir, con la gente que convives más de cerca, son los que realmente sufren esta desconexión, porque al final petamos. Ya es cuando ya nuestro cuerpo ya no puede más, ya dice basta, que es cuando ya explotamos y nos descargamos con los que tenemos más cerca, que muchas veces no son ni de largo los culpables de todo lo que pasa en nuestro interior. Ujú. O sea que yo propongo yo una cosa que hacía Sí, cuando, a ver, cuéntame. cuando trabajaba en el mundo de la banca, era que yo no empalmaba, no concatenaba las tareas. Es decir, yo cogía el teléfono y hacía una llamada. Estaba presente en la llamada y cuando colgaba respiraba una vez conscientemente. Y después me ponía a escribir el email. Muy bien. Y cuando terminaba el email, paraba y respiraba una respiración consciente. Ya digo una, no digo 5. Digo una respiración. Pero parar, hacer como una separación. Cuando había terminado el email, yo hacía una respiración. Entonces decía, sí, mira, entra, podemos hacer la reunión. Cuando terminaba esta reunión, hacía una respiración y entonces hacía otra llamada. Y esto me permitía estar en la vorágine, porque ya sabes tú que esto es una vorágine, pero cada vez volver a mí. Y esto me daba esta conexión con mi cuerpo y conmigo misma, me daba el termómetro de yo cómo estaba. Si podía parar, si necesitaba descansar o necesitaba ir a casa antes o a poder alargar, pero de todas formas poder sostener este estrés como más orgánicamente, volviendo a mí. Por tanto, la propuesta sería, usemos la respiración de manera consciente, de manera presente, tanto para volver a nosotros mismos como para calmar ese sistema nervioso que está dentro de la vorágine del día a día. Exacto. Este sistema nervioso que nos conecta a todos nuestros órganos y que es tan importante y que tanto afecta a nuestro sistema inmunitario. Pues muchas gracias, Judith. Ha sido un verdadero placer entrevistarte. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado muy interesante tanto esas vivencias que nos has compartido muy generosamente, como el contenido del nuevo programa Perroc que en breve inicias. Muchas gracias, Marta, a ti también por tener esta iniciativa que partió de ti y por darme la oportunidad de explicarme, porque realmente el programa es muy completo y ahora que está de moda hacer estos vídeos tan cortitos de 40 minutos es como que no me da la vida. O sea que gracias también a los oyentes que nos habéis escuchado hoy, a los que nos escucharéis en diferido, y cualquier cosa estoy aquí para responder lo que haga falta. Gracias. Gracias, Marta. Tu corazón, escucha la voz de tu corazón. Escucha el amor
escucha el amor de tu corazón. Escucha, escucha la voz, escucha la voz de tu intuición.